Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Resiliencia. En este capítulo tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Iván Morales, consultor senior para el Banco Mundial y experto en la gestión del riesgo. Nos acompaña para descubrir la creación de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, PSGIR. Acompáñanos en este viaje para conocer cómo se gestó una de las estrategias clave para fortalecer la resiliencia en nuestra región. Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Para poder iniciar, le pido si nos puede contar cuál es su nombre, cuál es su cargo actualmente, qué es lo que hace y cuál fue su vinculación con el CEPRENAC. Bueno, muchas gracias. Gracias también por invitarme para tener este momento de reflexión sobre lo que yo creo que es un hito en la historia de Centroamérica. Mi nombre es Iván Morales. Yo fui secretario ejecutivo de CEPRENAC en el periodo 2009-2013. Después he ocupado diferentes cargos, pero en la actualidad soy consultor senior del Banco Mundial en materia de gestión de riesgo de desastres y recién he finalizado eh, mi rol también como coordinador del informe regional para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe de UNDRA. Muchísimas gracias. La política centroamericana para nosotros significa ese instrumento valioso, es nuestro documento marco en el cual nosotros nos regimos, por lo cual nos es muy importante que hoy usted nos pueda contar cuándo fue creada originalmente la política centroamericana y cuáles fueron las principales razones que impulsaron al desarrollo en la región. La PSGIR fue aprobada en la reunión 35, cumbre de presidentes y jefes de Estado de los países del SICA, que fue celebrada en Panamá en junio del 2010 y que más adelante en el 2017 fue actualizada para que se alineara con el marco de Sendai. Pero esta PSGIR original, para llegar hasta esa cumbre donde se aprobó, se llevó a cabo un proceso bastante amplio de participación y de consulta que tomó más de un año. Y dentro de ese proceso hubo diferentes momentos clave, pero creo que hay sobre todo dos hitos. El primer hito fue la reunión de presidentes y jefes de Estado inmediatamente anterior, la 34, que se realizó en Nicaragua justo un año antes, en junio del 2009. En esa reunión de presidentes y jefes de Estado se instruyó al SICA y a CEPRENAC para formular la política. Y el segundo hito fue el Foro Mich Matías, que se celebró en Guatemala en julio de ese 2009. Y en ese foro, Mich más 10, se discutieron los lineamientos para la política y se dieron recomendaciones y cursos de acción para asegurar que ese proceso de formulación de la política fuera realmente un proceso consultivo y participativo. Entonces, como usted verá, para llegar a esa cumbre justo un año antes de su aprobación, donde surge el mandato de hacerlo, antes hubo también mucho debate dentro de los países, con muchos sectores también, para que pudiésemos estar preparados a una discusión de fondo que llevaría a los presidentes a esa decisión. Ahora, ¿cuáles fueron las razones por qué tuvimos que hacer un proceso tan fuerte y complejo? En aquel momento, estamos hablando de 15 años atrás, la evidencia de muchos estudios, de los informes que regularmente preparaban los países, de los estudios y análisis de organismos internacionales, de los datos que levantábamos sobre daños y pérdidas cada vez que ocurría un evento asociado a un desastre, ya nos estaban mostrando que el riesgo era dinámico y que además el impacto, cuando este riesgo se traducía en desastres, era cada vez mayor en términos de pérdidas y daños, y eso tenía a su vez un impacto importante en términos económicos, sociales y ambientales
que afectaban el desarrollo, sobre todo la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, por lo tanto, era necesario cambiar con urgencia nuestra manera de entender los desastres y la forma como los estábamos gestionando. Y esa reflexión colectiva que vino respaldada en ese proceso de participación y consulta nos permitió comprender que ese cambio en términos de lo que conocíamos, pero también en términos de nuestras prácticas, nos debía llevar a transitar de una noción de gestión del desastre a un enfoque de gestión del riesgo. Y por eso la política tuvo la audacia en aquel momento de plantear, incluso en su título, la gestión integral del riesgo de desastre. Pero un cambio de esa naturaleza no ocurre por inercia, se fundamenta en procesos sostenidos. Si se quiere de forma eficaz adecuar marcos institucionales, condiciones para la gobernabilidad, decisiones de financiamiento, relacionamiento con prioridades de desarrollo, reducción de daños y pérdidas, todo eso son los posibles lograrlo. Si se ponen en marcha muchas acciones que le acompañan. En aquel momento entendimos que al menos dos eran indispensables. La primera era tomar decisiones al más alto nivel. Y ahí es donde el rol de los presidentes y jefes de Estado fue clave, porque asumieron el reto e hicieron posible que se aprobara una política que era la primera a nivel regional y que además se convertía en un mandato para todos los estados. La segunda era el músculo social e institucional, así le llaman, porque esto permitía contar con gobiernos nacionales que se expresaban en diferentes sectores, con gobiernos locales, con sociedad civil a nivel local, nacional, regional, con la academia, con la comunidad internacional. Y yo creo que ese fue el factor que le dio fuerza a la política. ¿Verdad? La primera lo hizo posible y lo hizo viable, la decisión de alto nivel. La segunda, ese músculo social e institucional fue la que le permitió tener vida. Y yo creo que es la que aún hoy le mantiene vigente después de tantos años. Para continuar, quisiera que nos pudiera contar acerca de qué actores han sido claves o fueron claves en ese momento en el desarrollo y en la adopción de la PSGIR. Bueno, un poco empezaba a decírselo antes. Hay quizá aquí muchos elementos en términos de detalle que los que no se pueden entender para contar, ¿verdad? Pero tratando de hacer este abordaje un poquito más estratégico y siguiendo con la lógica de contar con estos dos factores, decisiones de alto nivel y músculo social e institucional. En el proceso participaron muchos actores eh, y cada uno dio un aporte significativo desde su particularidad, desde su especificidad y desde su responsabilidad. El primero fueron los gobiernos nacionales, obviamente, como he dicho, que fuesen los presidentes quienes decidieran aprobar la política y convertir la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático en una de las 5 prioridades de la agenda del SICA, fue fundamental. Pero también el rol de los propios entes rectores de los sistemas nacionales de protección civil y de gestión de riesgo jugaron al interior de los países, porque fueron quienes lideraron esos procesos de reforma, de transformación y de participación. Y eso involucró, por ejemplo, ministerios sectoriales. Tuvimos aquí involucrados salud, educación, economía, finanzas, y también tuvo involucrados gobiernos locales. Entonces, digamos que el sector gubernamental fue ampliamente un protagonista del proceso. Pero luego teníamos también a nivel regional los organismos regionales del SICA. Y aquí estuvieron involucrados consejos de representantes, ministros y ministras, así como secretarías, ¿verdad? Tanto de la CIECA, del CISCA, la CCAD, COMISCA, CONCA, CIRCA, SEC, CAC, COSEFIN. Y otro actor clave, si lo vemos como sector, era la sociedad civil, porque ahí participaron en estas consultas de los diferentes niveles, locales, nacionales y regionales, redes locales, organizaciones nacionales, organizaciones regionales, organizaciones de mujeres y de juventudes, ONGs. Tuvimos también a la academia,
a través de instituciones científicas, pero también centros de investigación y universidades. Y aquí yo diría que hay un actor que fue tremendamente clave, que no siempre aparece en nuestros registros, pero hay que reconocerlos y darles su rol, es que la comunidad internacional creyó en el proceso y se sumó al proceso. Y aquí tuvimos involucrados donantes multilaterales como la Unión Europea, donantes bilaterales como los Estados Unidos de América, España, Japón, Suiza, Taiwán, la banca multilateral de desarrollo, sobre todo Banco Mundial y BID, agencias de Naciones Unidas como UNDRA, antes IRD, OCHA, PNUD, PMA, el movimiento de la Cruz Roja, especialmente la Federación Internacional y algunas sociedades nacionales, y también ONGs internacionales. Es probable que se me quede alguien fuera, pero digo, estos vistos como sectores fueron quizá los más activos y relevantes en todo este proceso de construcción de la política y en su adopción. En ese sentido, entonces, ¿cómo es que apoya la PCGIR, justamente siendo ese músculo, como usted lo decía, a los países, específicamente, cómo apoya la PCGIR a los países en ese fortalecimiento de la gestión integral del riesgo de desastres? La PCGIR es un movimiento, es un proceso vivo, que en realidad nace desde los países, porque como he explicado, los países entendieron que había una necesidad de producir cambios importantes que permitieran enfrentar una realidad que no solo estaba ocasionando cada vez más daños y pérdidas, sino que también estaba limitando la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, eh, contribuye con los países, pero se origina con los países al mismo tiempo. Y una vez esa política está constituida, es importante recordar que la PSGIR motivó cambios o motivó a los países a impulsar reformas de legislación, de normativa, en los marcos institucionales y en las decisiones sobre financiamiento. Pues, todo ese debate, pero también lo escrito dentro de la política, motivó a los países a impulsar este tipo de reformas, pero también inspiró y potenció políticas nacionales. Al amparo de la PSGIR, todos los países ahora miembros de CEPREDENAC desarrollaron sus propias políticas nacionales basadas en ese espíritu. Y dentro de esas políticas, a mí me parece que es clave que tanto ellas, junto con sus planes estratégicos y sus estrategias financieras de gestión del riesgo, se enfoquen hoy, 15 años después, en los desafíos actuales, que son diversos, pero que requieren apuestas específicas y ahí la política todavía puede seguir apoyando a los países en la identificación de esos vacíos, pero también en la identificación de acciones para atenderlos. La PSGIR en esa lógica puede ser la base, por ejemplo, para el impulso de temas cruciales que en la actualidad necesitan ser resueltos. Por ejemplo, la indiscutible relación entre cambio climático y riesgo, o la gestión financiera y la inversión en reducción del riesgo de desastre, o la contribución de la GRD a la sostenibilidad del desarrollo, o la participación del sector privado, o la consolidación de la participación ciudadana en la gestión del riesgo, o la gestión de crisis complejas que ahora las encontramos en la región con cada vez mayor claridad, solo para citar algunos ejemplos. Entonces, la política todavía tiene la vigencia de contribuir con los países para entender esos fenómenos y esa diversidad que adopta, esas causas de fondo que producen el riesgo, que generan el riesgo, y frente a ellos tomar decisiones y tomar acción. Por lo que le pediría que por último, si nos puede contar cuál es principalmente la importancia que tiene ese proceso de armonización que se hizo o esa vinculación vigente que tiene la PSGIR con el marco de Sendai. De acuerdo, sí, no hay que olvidar que cuando la PSGIR se plantea, se propone, se aprueba y se impulsa, teníamos como marco el marco de acción de Hyogo. Cuando surge el marco de Sentai y su aprobación, eh, el marco de Sendai significa una evolución respecto de Hyogo. Y esa evolución le permite a la PSGIR y de alguna manera
le requiere a la PSGIR actualizarse para estar en esa lógica, que es ser parte de un esfuerzo global que busca que todos los estados adopten medidas específicas, eso es muy importante, medidas específicas, es decir, pasar a la acción, que sean en todos los sectores, que sean a todos los niveles, local, nacional, regional y mundial, con un énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres. Eh, y, eh, y no hay que olvidar entonces que el marco de Sendai pone eso al centro, que no era un debate que existiera cuando la PSGIR empezó sus debates, era más bien pionero. Aquí había un marco global que daba una orientación para decir, sí, hacia la gestión del riesgo de desastre que debemos ir. Y en el corazón de la PSGIR ya están, yo diría que las 4 prioridades de acción del marco de Sendai, pero había que hacerlo mucho más claro, mucho más concreto, para que de verdad orientara decisiones y acciones. Pero coincido en que la PSGIR puede leerse en esa clave y había que actualizarla, que necesitamos comprender mejor el riesgo, que necesitamos fortalecer la gobernanza, que necesitamos invertir en la reducción del riesgo y que también necesitamos aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar respuestas más eficaces. Entonces, esas 4 prioridades había que ponerlas también con esa misma claridad dentro de la PSGIR. Y creo que por eso era tan importante la armonización. Y ahora, al estar armonizada, también la mirada del mundo alrededor de un marco global también está puesto cada vez que se vea la PSGIR, para ver qué tanto también la PSGIR está ayudando a cumplir con estas 4 prioridades. Creo que usted nos ha dado el vistazo justo que necesitábamos sobre la política centroamericana. Le agradezco mucho por habernos brindado este espacio y por darnos ese paseo tan claro a través del valor que tiene la PSGIR y ojalá nuestra audiencia pueda reconocer a través de sus palabras ese valor agregado que le da la PSGIR a la gestión integral de riesgo en la región centroamericana y República Dominicana. Le agradecemos mucho por este espacio. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Crónicas de Resiliencia. Ha sido un verdadero honor contar con Iván Morales, quien nos compartió su experiencia y conocimientos sobre la creación de la PSGIR. A través de su visión, pudimos adentrarnos en los esfuerzos realizados para fortalecer la gestión integral del riesgo en nuestra región. Esperamos que este episodio te haya inspirado y motivado a seguir promoviendo la resiliencia y la prevención en nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo episodio con más historias de resiliencia y aprendizaje.